Hermanos camioneros, lo que voy a contarles pasó hace apenas 3 meses y todavía no me lo creo. Una mujer joven de unos 30 años, cabello negro largo hasta la cintura, parada en plena carretera federal 37 con una bolsa arrugada llena de billetes y lágrimas en los ojos. Se subió a mi Kenworth de 680 pidiendo aventón y en menos de 4 horas cambió para siempre mi forma de ver este trabajo. Cuando la recogí esa mañana del 15 de junio, yo debía 340,000 pesos del camión, mi esposa Clara estaba embarazada y apenas ganaba para sobrevivir. Ella, que después supe que se llamaba Esperanza, estaba a punto de perder el negocio de su vida por una deuda de 15,000 pesos. Los dos íbamos quebrados, desesperados, sin esperanza. Pero lo que pasó después, muchachos, lo que pasó después va a hacer que ustedes nunca más vean igual a esas personas que piden aventón en la carretera. Porque a veces, cuando crees que estás ayudando a alguien, resulta que esa persona llegó para salvarte a ti. ¿Alguna vez han sentido que la vida los pone exactamente donde tienen que estar en el momento perfecto? Yo soy Francisco, pero todos me conocen como el chico de Apatzingán y llevo 18 años manejando por las carreteras de Michoacán y medio México. He visto de todo en estos caminos, pero lo que me pasó hace 3 meses en la carretera federal 37, entre Uruapan y Los Reyes, todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Mi camión se llama La Bestia Verde, es un Kenworth de 680 del 2019 que conseguí después de años de sacrificio, y esa mañana del 15 de junio estaba cargado hasta el tope con aguacates frescos directo de las huertas de Tancítaro. El aire olía a tierra húmeda porque había llovido toda la noche y yo venía pensando en mis problemas, como siempre. Las deudas del Kenworth me tenían con el agua al cuello, mi esposa Clara estaba embarazada de nuestro tercer hijo y el precio del diésel subía cada semana como cohete al cielo. Eran las 6:30 de la mañana cuando la vi parada en el kilómetro 43, justo después de la curva del Cerro de la Cruz. Una mujer joven, bonita, como de 30 años, con el cabello negro largo hasta la cintura y vestida con jeans y una blusa blanca manchada de tierra. Llevaba una bolsa de tela que abrazaba contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Al principio pensé que era alguna trabajadora de las huertas pidiendo aventón para llegar al pueblo, pero algo en sus ojos desesperados me hizo detener mi Kenworth sin pensarlo 2 veces. ¿Ustedes qué harían si ven a una mujer joven parada en plena carretera con esa mirada de súplica? ¿Han sentido alguna vez que alguien necesita su ayuda más que el aire que respira? Comenten aquí abajo si también se detendrían por una persona en la carretera, denle me gusta a este video si les late escuchar historias reales de camioneros, y suscríbanse al canal para que no se pierda ningún relato de estos caminos que tanto amamos. La primera vez que vi a Esperanza fue como ver a un alma perdida en plena carretera. Ahí estaba, parada en el arcén con esa bolsa apretada contra su pecho, y algo en mi estómago me dijo que tenía que parar. Reduje la velocidad de mi Kenworth y me orillé con las luces de emergencia prendidas, sintiendo el peso de los 28,000 kilos de aguacate que llevaba atrás. Bajé de la cabina y el aire fresco de la mañana me pegó en la cara. Ella me miraba con esos ojos llorosos, como si hubiera estado esperando exactamente por mí durante horas. Era bonita, pero se notaba el cansancio en su rostro. Tenía el cabello negro revuelto por el viento, las manos sucias de tierra, y cuando se acercó a mi Kenworth, noté que tenía los zapatos embarrados como si hubiera caminado mucho. Le pregunté a dónde iba y me dijo que necesitaba llegar a Uruapan, al mercado de San Francisco. Su voz temblaba, como si hubiera llorado toda la noche. Me explicó que se llama Esperanza Morales, que lleva 12 años trabajando en el negocio del aguacate desde que tenía 18 años, y que ese día tenía que estar ahí sí o sí porque era el último día para pagar una deuda que tenía con don Aurelio, el dueño del local. Lo que me partió el corazón fue cuando me enseñó la bolsa. Estaba llena de billetes arrugados, puras monedas y billetes de 20 y 50 pesos que había juntado durante meses. Me dijo que eran 12,000 pesos exactos, todo lo que tenía en este mundo para salvar su negocio de aguacates. Si no llegaba antes de las 10 de la mañana, don Aurelio le iba a quitar el local que había rentado durante los últimos 8 años. Mientras ella hablaba, yo veía mi propio reflejo en esa situación.
También estaba ahogado en deudas, también tenía que entregar esa carga de aguacates antes del mediodía para cobrar mis 8,000 pesos, y también sabía lo que era tener todo tu futuro colgando de un hilo. La diferencia era que ella tenía apenas 30 años, igual que yo cuando empecé en esto, y toda una vida por delante si lograba salvar su negocio. Le dije que se subiera al Kenworth sin pensarlo 2 veces. Algo me decía que esa mañana no era casualidad que nos hubiéramos encontrado en esa carretera. Mientras Esperanza se acomodaba en el asiento del copiloto de mi Kenworth, empezó a contarme su historia con esa voz quebrada que te llega directo al alma. Me platicó que había empezado en el negocio del aguacate cuando tenía apenas 18 años, trabajando con su papá refugio en las huertas de Tancítaro. Cuando él murió en un accidente hace 5 años, ella decidió seguir sola con el negocio familiar. Sus manos temblaban mientras acomodaba la bolsa con el dinero en su regazo. Me contó que don Aurelio, el dueño de los locales del mercado, le había prestado dinero el año pasado cuando tuvo una mala racha con las cosechas. Necesitaba 15,000 pesos para comprar aguacates de otras huertas y mantener su clientela, y don Aurelio se los prestó con la condición de que si no pagaba en un año exacto, le quitaría el puesto. La fecha límite era ese mismo día, 15 de junio, a las 10 de la mañana. Esperanza había logrado juntar 12,000 pesos vendiendo aguacates centavo por centavo, trabajando desde antes del amanecer hasta que cerraba el mercado, pero le faltaban 3,000. Don Aurelio era conocido en todo Uruapan por ser un hombre duro para los negocios, y ya le había dicho que no había prórroga posible. Mientras manejaba mi Kenworth por esa carretera que conozco como la palma de mi mano, yo también le conté mis problemas. Le dije que debía todavía 340,000 pesos del camión, que Clara estaba embarazada y necesitábamos juntar dinero para el parto, y que cada viaje era una lucha contra el tiempo y las deudas. Los dos íbamos en silencio un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue entonces cuando Esperanza me dijo algo que me marcó para siempre. Me platicó que su papá refugio siempre le decía que en la vida hay 2 tipos de personas, las que pasan de largo cuando ven a alguien en problemas y las que se detienen aunque tengan sus propios problemas. Que los camioneros, según él, siempre habían sido de los que se detienen. Me preguntó por qué había parado por ella, y yo le dije la verdad, que algo en mis entrañas me gritó que tenía que hacerlo. Ella sonrió por primera vez desde que se subió al Kenworth y me dijo que su papá siempre había creído que la Virgencita de Guadalupe ponía ángeles disfrazados de camioneros en las carreteras. En ese momento no sabía que esas palabras iban a cambiar todo lo que pensaba sobre mi trabajo y mi vida. Decidí tomar la ruta más rápida hacia Uruapan, aunque significara gastar más diésel. Metí quinta en mi Kenworth y empecé a acelerar por esa carretera serpenteante que baja desde las montañas. Eran las 7:15 de la mañana y necesitábamos estar en el mercado antes de las 10. Esperanza iba agarrando fuerte la manija de la puerta cada vez que tomábamos una curva cerrada. Le expliqué que íbamos a llegar con tiempo de sobra, pero que mi preocupación era otra. Yo tenía que descargar los aguacates en la bodega de don Macario a las 11:30 y si me retrasaba, perdía el pago de 8,000 pesos que tanto necesitaba. Sin embargo, algo me decía que primero tenía que asegurarme de que Esperanza resolviera su problema. Durante el trayecto, ella empezó a contarme más detalles sobre su vida. Me platicó que había sido conocida como la reina del aguacate en el mercado de Uruapan, porque a pesar de su juventud, nadie sabía escoger aguacates como ella. Tenía un ojo especial para saber cuáles estaban en su punto perfecto, cuáles iban a durar más tiempo y cuáles tenían el mejor sabor. Los restaurantes de la ciudad la buscaban específicamente a ella. Pero los últimos 2 años habían sido duros. La competencia de los grandes distribuidores, los problemas de inseguridad en las huertas y una mala temporada de lluvias la habían ido quebrando poco a poco. Ahora, a los 30 años, se enfrentaba a la posibilidad de perder todo por lo que había trabajado desde que era una chavita. Mientras bajábamos por la sierra hacia Uruapan, yo veía en el espejo retrovisor mi carga de aguacates y pensaba en la ironía de la situación. Yo llevaba toneladas de aguacates para vender, y ella, que había sido la mejor vendedora de aguacates de la región, estaba a punto de perder su negocio por 3,000 miserables pesos. Fue ahí cuando se me ocurrió una idea loca. Le pregunté a Esperanza si conocía a don Macario,
el dueño de la bodega donde yo tenía que entregar la carga. Ella me dijo que claro que lo conocía, que habían hecho negocios durante años y que don Macario siempre había respetado su conocimiento sobre aguacates. En ese momento decidí que íbamos a hacer una parada extra antes de ir al mercado. Tenía un plan que podía funcionar, aunque significara arriesgar mi propio trabajo. Llegamos a la bodega de don Macario a las 8:30 de la mañana. El viejo estaba revisando unas facturas en su oficina cuando bajamos de mi Kenworth. Don Macario es un hombre de unos 70 años, con bigote blanco y sombrero de palma, que lleva más de 40 años en el negocio del aguacate. Cuando vio a Esperanza, se le iluminó la cara. Le conté toda la situación a don Macario, desde el problema de Esperanza con don Aurelio hasta mi idea de que ella me ayudara a seleccionar los mejores aguacates de mi carga para que él pudiera pagar un precio premium por ellos. Don Macario se quedó pensativo un momento, caminando alrededor de mi Kenworth y mirando la carga. Esperanza se subió a la plataforma de carga y empezó a revisar los aguacates con esas manos expertas que conocían cada secreto de la fruta. En menos de 10 minutos, había separado 3 categorías: aguacates premium para restaurantes, aguacates regulares para el mercado, y algunos que estaban empezando a madurarse y necesitaban venderse rápido. Don Macario quedó impresionado con el conocimiento de Esperanza. Me dijo que normalmente él pagaba 18 pesos por kilo de aguacate sin clasificar, pero que si Esperanza me ayudaba a seleccionar y clasificar toda la carga, él pagaría 22 pesos por kilo por los premium, 18 por los regulares y 12 por los que estaban maduros. Hicimos las cuentas rápidamente. En lugar de recibir mis 8,000 pesos habituales, iba a recibir casi 11,000 pesos. Le propuse a Esperanza que se quedara con la diferencia, que eran exactamente 3,000 pesos, para completar su deuda con don Aurelio. Ella empezó a llorar ahí mismo, en la bodega, rodeada de cajas de aguacates. Me abrazó como si fuera su hermano y me dijo que no podía aceptar esa ayuda, que yo tenía mi propia familia que mantener. Pero yo ya había tomado la decisión. Le dije que ella se había ganado esos 3,000 pesos con su trabajo, que don Macario estaba pagando extra precisamente por su conocimiento. Don Macario nos invitó a desayunar en la fonda de doña Carmen, que estaba ahí a un lado de la bodega. Mientras comíamos huevos rancheros con frijoles y tortillas recién hechas, Esperanza no paraba de dar gracias a Dios y a la Virgencita de Guadalupe. Era increíble cómo en una hora todo había cambiado para los dos. Después del desayuno, don Macario nos hizo una propuesta que ninguno de los dos esperábamos. Nos dijo que había estado pensando en expandir su negocio hacia la selección especializada de aguacates y que necesitaba a alguien joven y con conocimiento como Esperanza para manejar esa parte del negocio. Le propuso a Esperanza trabajar con él 3 días a la semana, clasificando aguacates para los restaurantes y hoteles de Uruapan. Le ofrecía un sueldo fijo de 6,000 pesos al mes, más comisiones por ventas especiales. Era una oportunidad de oro para tener ingresos estables más allá de su puesto en el mercado. A mí me propuso algo aún mejor. Me dijo que si yo conseguía más productores que quisieran vender aguacates clasificados con la ayuda de Esperanza, él me pagaría una comisión extra por cada carga que trajera. Era una oportunidad de oro para hacer más dinero y salir más rápido de mis deudas. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que primero teníamos que ir al mercado a solucionar su problema con don Aurelio y después podríamos hablar de planes a futuro. Pero se notaba que la esperanza había regresado a sus ojos. Por primera vez en meses, tenía una luz al final del túnel. Subimos de nuevo a mi Kenworth y manejamos hacia el centro de Uruapan. El mercado de San Francisco estaba en plena actividad, con los puestos de frutas, verduras y comida llenando las calles de colores y aromas. Esperanza me guió hasta el local donde había trabajado durante 8 años, un pequeño puesto de esquina con una báscula vieja y cajas de madera apiladas. Don Aurelio estaba ahí, un hombre gordo de unos 50 años, con camisa blanca manchada de sudor y un cigarro colgando de la boca. Cuando vio llegar a Esperanza, miró su reloj de pulso y le gritó que llegaba tarde, que ya eran las 9:45 de la mañana y que él había dicho que a las 10 en punto le quitaba el puesto. Esperanza sacó la bolsa con los 12,000 pesos y la puso sobre el mostrador. Con voz firme le dijo a don Aurelio que ahí estaba el dinero completo,
15,000 pesos exactos, no 12,000 como él creía. Don Aurelio contó el dinero 2 veces, sorprendido de que hubiera conseguido la cantidad completa. Yo me quedé parado ahí, viendo cómo Esperanza recuperaba su dignidad. Cuando don Aurelio le entregó el recibo de pago completo, ella se irguió como una reina reclamando su trono. En ese momento entendí por qué la llamaban la reina del aguacate. Ese mismo día por la tarde, Esperanza y yo regresamos a su puesto en el mercado, pero ahora era diferente. Ella ya no era una deudora desesperada, sino una mujer libre que había recuperado su lugar en el mundo. Empezó a acomodar su mercancía con esa seguridad que da saber que nadie te puede quitar lo tuyo. Los otros comerciantes del mercado se acercaban a felicitarla. Doña Carmen, que vendía chiles en el puesto de al lado, le trajo un café y le dijo que se había enterado de todo el problema con don Aurelio. Don Roberto, el carnicero, le regaló medio kilo de carne molida para que celebrara. Era como si toda la comunidad del mercado hubiera estado esperando que Esperanza volviera a ser la de antes. Mientras ella organizaba su negocio, yo llamé por teléfono a Clara para contarle todo lo que había pasado. Mi esposa no podía creer que en un solo día hubiera ganado 3,000 pesos extra y conseguido una nueva oportunidad de trabajo con don Macario. Me dijo que se sentía orgullosa de mí, que había hecho lo correcto ayudando a Esperanza. También llamé a algunos productores de aguacate que conocía en Tancítaro y Los Reyes, para contarles sobre la nueva sociedad con don Macario. 3 de ellos se mostraron interesados en vender sus aguacates clasificados, lo que significaba más trabajo y más dinero para mí. Por la noche, antes de regresar a casa, Esperanza me invitó a cenar a su casa. Vivía en una casita sencilla de adobe en la colonia Revolución, con un patio pequeño donde tenía algunas plantas de chile y hierbas de olor. La casa estaba limpia y ordenada, pero se notaba que había sido duro mantenerla con los problemas económicos. Cenamos quesadillas de flor de calabaza con salsa verde y Esperanza me contó más historias de su vida. Me platicó cómo había aprendido el negocio del aguacate trabajando con su papá desde niña, cómo había desarrollado su ojo especial para la calidad y cómo había soñado con expandir el negocio familiar. Antes de irme, ella me regaló una estampita de la Virgen de Guadalupe y me dijo que la pusiera en mi Kenworth para que me protegiera en todos mis viajes. Me aseguró que lo que había pasado ese día no era casualidad, que Dios había puesto a cada uno en el camino del otro porque los dos necesitábamos un milagro. La semana siguiente empecé mi nueva rutina de trabajo con don Macario y Esperanza. Cada martes, jueves y sábado, yo pasaba por el mercado a recoger a Esperanza y los dos íbamos a la bodega a clasificar las cargas de aguacate que llegaban de diferentes huertas. Era impresionante verla trabajar, cómo tocaba cada aguacate y sabía exactamente en qué categoría ponerlo. Don Macario estaba feliz con los resultados. Los restaurantes de Uruapan empezaron a pedirle más aguacates premium y él podía garantizarles la calidad gracias al ojo experto de Esperanza. A mí me estaba yendo mejor que nunca, porque cada carga clasificada me dejaba entre 2,000 y 3,000 pesos extra de comisión. Pero lo más bonito era ver cómo Esperanza había recuperado su autoestima. En el mercado volvía a caminar con la frente en alto y los clientes que la conocían de años regresaban a comprarle aguacates. Había corrido la voz de que la reina del aguacate estaba de vuelta y eso significaba que en su puesto siempre encontrabas la mejor calidad. Un día, mientras clasificábamos una carga que venía de Peribán, Esperanza me contó que había hecho una promesa. Me dijo que si lograba salvar su negocio y conseguir trabajo estable, iba a organizar una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en diciembre, para agradecer el milagro que había vivido. Me invitó a acompañarla con toda mi familia. También me platicó que había empezado a ahorrar dinero para expandir su negocio en el mercado. Quería comprar una báscula nueva, mejorar su puesto con refrigeración y tal vez hasta contratar a una muchacha que le ayudara en las horas de más movimiento. Yo también noté cambios en mi propia vida. Las deudas del Kenworth ya no me quitaban el sueño como antes, porque ahora tenía un ingreso más estable y mejor. Clara estaba más relajada con el embarazo, y hasta empezamos a planear cómo íbamos a arreglar el cuarto del bebé que venía en camino. Pero sobre todo, había aprendido algo importante sobre mi trabajo como camionero.
No solo se trataba de mover carga de un lugar a otro, sino de ser parte de una cadena humana donde todos nos ayudamos. Esa lección me la había enseñado una mujer joven de 30 años que encontré pidiendo aventón en una carretera. 2 meses después de conocer a Esperanza, organizamos nuestra primera gran celebración. Don Macario decidió hacer una carne asada en la bodega para festejar que habíamos logrado el mejor mes de ventas en 5 años. Invitó a todos los productores que trabajaban con nosotros, a las familias, y por supuesto, Esperanza fue la invitada de honor. Clara vino conmigo a la fiesta, ya con su pancita de 6 meses bien marcada. Conoció por fin a Esperanza y las dos se cayeron bien desde el primer momento. Esperanza le tocó la barriga y le dijo que iba a ser un niño, que ella tenía muy buen ojo para esas cosas. Resulta que tenía razón, porque unas semanas después nos confirmaron que efectivamente esperábamos un varón. La fiesta estuvo padrísima. Don Macario preparó carne asada con aguacates recién cortados, doña Carmen del mercado trajo sus famosos frijoles charros y hasta hubo mariachi. Esperanza estaba radiante, platicando con todos los invitados sobre técnicas para seleccionar aguacates, como si estuviera dando una clase magistral. Pero lo que más me emocionó fue cuando don Macario pidió atención a todos los presentes y dio un discurso. Dijo que en sus 40 años de negocio nunca había visto una transformación tan grande como la que habíamos logrado en solo 2 meses. Que gracias al conocimiento de Esperanza y a mi trabajo trayendo productores, la bodega estaba vendiendo 30% más aguacates y con mejor precio. También anunció que iba a formalizar nuestra sociedad. A Esperanza le ofreció ser socia minoritaria de la bodega, con un porcentaje de las ganancias, no solo un sueldo. A mí me propuso ser su representante oficial con los productores, con un territorio exclusivo desde Uruapan hasta Apatzingán. Cuando escuché eso, sentí que se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento me acordé de la mañana cuando recogí a Esperanza en la carretera, cuando los dos íbamos desesperados por nuestros problemas económicos. Ahora estábamos ahí, celebrando el éxito que habíamos construido juntos. Esperanza se acercó a mí durante la fiesta y me dijo que nunca iba a olvidar lo que había hecho por ella ese día. Que no solo me había parado para darle aventón, sino que había cambiado toda su vida. Yo le dije que se equivocaba, que ella había sido la que cambió la mía. Todo iba viento en popa hasta que a principios de septiembre llegaron las malas noticias. Esperanza llegó a la bodega esa mañana con los ojos hinchados de tanto llorar. Su mamá, doña Refugia, que vivía en un pueblito cerca de Tancítaro, había tenido un derrame cerebral y estaba hospitalizada en Morelia. Los doctores dijeron que necesitaba una cirugía urgente y que el costo de la operación y los cuidados iba a ser de más de 150,000 pesos. Esperanza me contó todo mientras revisábamos una carga de aguacates de Tancítaro, pero se notaba que su mente estaba en otro lado. Por primera vez desde que la conocía, la vi realmente derrotada, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Su mamá era lo único que le quedaba de familia, la única que había estado con ella después de que murió su papá. El problema era que aunque ahora tenía trabajo estable y mejores ingresos, 150,000 pesos seguían siendo una cantidad imposible de reunir. Esperanza era hija única, no tenía hermanos que la ayudaran y la idea de perder a su mamá la estaba matando por dentro. Don Macario y yo nos pusimos a pensar en alternativas. Él se ofreció a adelantarle parte de sus ganancias del próximo año, pero aún así no alcanzaba para cubrir todo el gasto. Yo también tenía ahorrados algunos miles de pesos, pero mi propia situación seguía complicada con las deudas del Kenworth y el bebé que venía en camino. Fue Esperanza misma quien nos dijo que no podía aceptar más ayuda. Que ya habíamos hecho demasiado por ella, que no era justo que nos metiéramos en problemas por resolver los suyos. Pero yo veía en sus ojos el mismo miedo que había visto esa mañana en la carretera Federal 37, cuando me pidió aventón para salvar su negocio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cabina de mi Kenworth, estacionado en el patio de mi casa, pensando en qué podíamos hacer. Clara se acercó y me preguntó qué me pasaba. Le conté toda la situación, y ella, con esa sabiduría que tienen las mujeres embarazadas, me dijo algo que me cambió la perspectiva. Me recordó que cuando conocí a Esperanza, no fue solo un encuentro casual.
Que tal vez había una razón más grande por la que nuestros caminos se habían cruzado, y que esta nueva prueba era parte de algo más importante que no podíamos ver todavía. La solución llegó de donde menos la esperábamos. El siguiente sábado, mientras Esperanza y yo estábamos clasificando aguacates en la bodega, llegó un hombre que ninguno de los dos habíamos visto antes. Era alto, moreno, como de 45 años, bien vestido con camisa de vestir y sombrero tejano. Se presentó como licenciado Hernández y dijo que venía de parte de una empresa exportadora de Michoacán. Resulta que habían estado investigando quién era la persona responsable de la nueva calidad de aguacates que estaba saliendo de la bodega de Don Macario. Los restaurantes de lujo de Morelia y hasta de Ciudad de México estaban preguntando por los aguacates de Uruapan que tenían una selección perfecta. La cadena se había rastreado hasta llegar a Esperanza. El licenciado Hernández le propuso a Esperanza algo increíble. Querían contratarla como consultora especializada para entrenar a seleccionadores de aguacate en toda la región de Tierra Caliente. El trabajo implicaba viajar 2 semanas al mes a diferentes municipios, enseñando sus técnicas a otros trabajadores del aguacate. El sueldo que le ofrecían era de 35,000 pesos mensuales, más viáticos y transporte. Esperanza se quedó muda cuando escuchó la cifra. Era más dinero del que había ganado en toda su vida, y significaba que en menos de 5 meses podría reunir todo lo que necesitaba para la operación de su mamá. Pero había un problema, ella tenía miedo de viajar sola por las carreteras de Michoacán. A los 30 años, había vivido toda su vida en Uruapan y la idea de andar de pueblo en pueblo la aterrorizaba. Fue entonces cuando el licenciado Hernández me volteó a ver a mí y me hizo una propuesta que cambió todo. Me ofreció ser el transportista oficial del proyecto. Mi trabajo sería llevar a Esperanza a todos los lugares donde necesitara dar sus capacitaciones, más transportar muestras de aguacate y material de trabajo. El pago era de 18,000 pesos mensuales extra, además de lo que ya ganaba con Don Macario. No lo podía creer. Entre lo que ganaba con las cargas regulares, la comisión con Don Macario y este nuevo trabajo con la exportadora, iba a estar ganando más del triple de lo que hacía cuando conocía a Esperanza. Y lo mejor de todo, íbamos a trabajar juntos, recorriendo las carreteras de Michoacán como un equipo. Esperanza me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me preguntó si realmente estaría dispuesto a acompañarla en esa nueva aventura. Le dije que por supuesto, que después de todo lo que habíamos pasado juntos, no la iba a dejar sola ahora que tenía la oportunidad de su vida. Esa noche, cuando llegué a casa y le conté a Clara la noticia, los dos nos pusimos a llorar de felicidad. Mi esposa me dijo que estaba orgullosa de la amistad que había construido con Esperanza, y que sabía que juntos íbamos a lograr grandes cosas. Al día siguiente firmamos los contratos con la exportadora. Esperanza iba a empezar como la consultora en selección de aguacates más joven de todo México, y yo iba a ser su compañero de viajes por las carreteras que tanto amaba. La primera gira de capacitaciones empezó en octubre. Durante 2 semanas, Esperanza y yo recorrimos Apatzingán, Aguililla, Cualcomán, Tepalcatepec y otros pueblos de Tierra Caliente. En cada lugar, ella daba clases a grupos de 15 a 20 personas, enseñándoles cómo identificar aguacates de exportación, cómo clasificarlos por tamaño y calidad y cómo manejarlos sin dañarlos. Era impresionante ver a Esperanza en acción. A pesar de tener apenas 30 años, dominaba su conocimiento como una veterana de décadas. Con paciencia de maestra, les explicaba a campesinos, bodegueros y comerciantes todos los secretos que había aprendido en 12 años de trabajo. Algunos de los asistentes eran mayores que ella, pero todos la escuchaban con respeto y admiración. El licenciado Hernández viajaba con nosotros y estaba muy contento con los resultados. Me decía que en cada pueblo donde Esperanza daba capacitación, la calidad de los aguacates que llegaban a las exportadoras mejoraba hasta 40%. Era como si hubiera despertado una revolución de calidad en toda la región. Pero lo más bonito pasó en nuestro último día de esa primera gira. Estábamos en Cualcomán cuando Esperanza recibió una llamada del hospital de Morelia. Los doctores le dijeron que su mamá había respondido muy bien al tratamiento inicial, y que con el dinero que ya había juntado, podían programar la cirugía para principios de diciembre. Esperanza se puso a llorar de felicidad en plena capacitación.
Los campesinos que estaban ahí no sabían qué pasaba hasta que ella les contó toda la historia. Fue increíble ver cómo esa gente humilde, trabajadora de la tierra, empezó a aplaudir y a felicitarla como si fuera de su propia familia. Esa noche organizamos una celebración improvisada en la fonda del pueblo. Los capacitados trajeron carne, cerveza, música y hasta mariachi. Esperanza estaba radiante, bailando con los campesinos y contando historias de su vida. Yo llamé a Clara para contarle la buena noticia, y ella me dijo que también tenía algo que decirme. Había empezado con las contracciones del parto. Manejé mi Kenworth toda la noche para llegar a Uruapan y de ahí corrí al hospital de Apatzingán donde Clara estaba dando a luz. Mi hijo Francisco Jr. nació exactamente a las 6:30 de la mañana del 28 de octubre, la misma hora en que había recogido a Esperanza en la carretera federal 37 4 meses antes. Hoy, mientras escribo esta historia desde la cabina de mi Kenworth estacionado en el patio de mi casa, veo a mi hijo Francisco Jr. jugando en su corralito y pienso en todo lo que ha cambiado desde esa mañana de junio. Esperanza ya es la consultora en aguacates más reconocida de Michoacán y socia oficial de la bodega de Don Macario. Su mamá, Doña Refugia, recibió su cirugía en diciembre y se está recuperando perfectamente. El negocio familiar creció más de lo que cualquiera imaginaba. Clara ahora maneja la parte administrativa de mis contratos con la exportadora y hemos logrado pagar más de la mitad de la deuda del Kenworth. Compramos una casita más grande en la colonia Benito Juárez de Apatzingán, con un cuarto especial para Francisco Jr. y espacio para recibir a Esperanza cuando viene a visitarnos. Pero lo que más me llena el corazón es ver cómo Esperanza recuperó no solo su estabilidad económica, sino su propósito en la vida. A los 30 años, se convirtió en una de las consultoras en aguacate más respetadas de todo Michoacán. Los productores la buscan, las empresas la contratan, y los jóvenes la ven como un ejemplo de que se puede salir adelante con conocimiento y trabajo duro. Hace 2 semanas cumplimos nuestra promesa y fuimos juntos a la Basílica de Guadalupe. Esperanza, Doña Refugia, ya recuperada, Clara, Francisco Jr. y yo hicimos la peregrinación que ella había prometido. Ahí, frente a la imagen de la Virgencita, Esperanza me dijo algo que voy a recordar toda la vida, que cuando me vio bajar de mi Kenworth esa mañana en la carretera, supo que no era un camionero cualquiera, sino un ángel que Dios había puesto en su camino. Yo le dije que se equivocaba, que la ángel había sido ella. Que me había enseñado que ser camionero no es solo mover carga, sino mover esperanza de un lugar a otro. Que a veces la carga más valiosa que llevamos no va en la caja del tráiler, sino en el asiento del copiloto. La semana pasada, Esperanza me contó que había recibido una oferta para trabajar con una empresa internacional de aguacates, pero que la había rechazado. Me dijo que prefería quedarse en Michoacán, trabajando con la gente de su tierra, enseñando lo que sabe a las nuevas generaciones de productores y comerciantes. Muchachos de la carretera, si esta historia les tocó el corazón como a mí me tocó vivirla, cuéntenme en los comentarios si ustedes también han tenido encuentros así en la carretera. ¿Han sentido alguna vez que alguien llegó a su vida justo cuando más lo necesitaban? Suscríbanse al canal para más historias reales de camioneros y si conocen a otros compañeros del volante, compártanles este relato. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a alguien, nunca anda solo.